Hola, muy buenos días, muchas gracias por atender la invitación al seminario de investigación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. En esta ocasión tenemos la presentación de Glenda Delgado Gastelum. Ella es estudiante de doctorado en su último año del programa de doctoradas educativas del IDE y presentará la investigación que se encuentra realizada por concluir, que lleva por nombre Trabajo docente en primarias indígenas multigrado de Baja California, un estudio de México. Después de mucho tiempo de solamente vernos por vía Zoom, es una modalidad mixta. Tenemos compañeros aquí dentro de nuestro pequeño auditorio salón, entonces les agradezco a todos su presencia. Brevemente voy a dar algunos antecedentes de la formación de Glenda. Glenda estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación en la UABC, la maestría aquí con nosotros en el IDE y también está por concluir el doctorado. Además tiene otra licenciatura, en este caso en Comercio Exterior, y para terminar su tesis en la maestría tuvo que hacer un diplomado en alfabetización inicial porque fue tema de su tesis. Tiene experiencia en diferentes universidades, tanto públicas como privadas, de aquí de la ciudad, y quiero destacar su participación en dos proyectos. Uno por parte de la UNESCO, que llevó por título Construyendo capacidades de gestión escolar, la experiencia de las comunidades educativas en la mejora de la calidad, y la otra que colaboró, participar de manera importante en la elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza de las lenguas humanas como segundas lenguas en el nivel básico. De ahí se desarrolló una propuesta multigrado que, bueno, abona a lo que está haciendo ahora. También tiene participación en diferentes congresos nacionales, aún uno internacional que está por presentar su artículo que le da posibilidad para titularse. Estamos muy contentas, se lo acaban de aprobar, entonces pues eso da ya mayor fortaleza al trabajo que está realizando. Bueno, sin más, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Y gracias a quienes nos siguen por redes sociales y a mis compañeros y docentes aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a presentar las generalidades de mi trabajo doctoral. Este es un trabajo que he venido realizando a lo largo de estos 3 últimos años, bajo la tutela y compañía de mi tutora, la doctora Guadalupe Tinajero Villavicencio, a quien pues aprovecho el espacio para dar las gracias. El trabajo se titula pues Trabajo docente en primarias indígenas multigrado de Baja California, un estudio mixto. Bien, yo quiero iniciar con estas aseveraciones. Es una, pues digamos, es parte de las reflexiones que he podido hacer, ¿no? Pues digamos, con el desarrollo de todo el trabajo que he realizado. Y bueno, dice así: el trabajo docente multigrado en primarias indígenas de Baja California es un conjunto de acciones premeditadas e intencionadas, subyacentes a saberes específicos, saberes docentes, que emergen ante las condiciones escolares y contextuales y que dan lugar a prácticas y vínculos entre diferentes sujetos con variados propósitos educativos. El desarrollo del trabajo docente al que me refiero, al que está inmerso en escuelas primarias multigrado, genera expresiones diversas, pues se suscita en espacios de diversidad y asimismo pues acompañado de un quiebre de la escolaridad provocado por el COVID-19, pues se han producido distintos retos, ¿no?, que han llegado hasta el profesorado de estas primarias. Y bueno, eso ha hecho, me parece a mí, que el trabajo de los profesores se haya reconfigurado.
con miras sobre todo a lograr los aprendizajes en sus estudiantes. Bueno, antes de iniciar, sí quisiera dar un breve contexto, o sea, ¿qué es la escuela multigrado? En el mundo, la escuela multigrado es una alternativa que hace posible que las poblaciones ubicadas mayormente en contextos rurales o periurbanos con escaso número de habitantes se escolaricen. No es una nueva forma de escolaridad, ni mucho menos, y en México es considerado un tipo de organización, sí quiero insistir en eso. La instauración de estas escuelas, no nada más en México, Latinoamérica, sino me parece que en distintas partes del mundo, casi siempre responde a criterios que generalmente implican un mayor aprovechamiento de recursos materiales y humanos, sobre todo. Estas escuelas ofrecen múltiples posibilidades para que los profesores innoven su práctica. Esto casi siempre ocurre así. Y bueno, uno de los factores que hace posible lo que acabo de mencionar es precisamente las diferencias de los grupos de estudiantes que forman parte de estas escuelas, lo que favorece el desarrollo de habilidades para el trabajo en el aula, tanto para el profesor que está a cargo de estos grupos como para los mismos estudiantes. Bien, en México las escuelas primarias que pertenecen al servicio educativo indígena, que es uno de los 3 servicios que se contemplan para brindar educación básica, obligatoria a nuestra población, suma más de 10,000 planteles, ¿no? Las cifras más recientes, más de 10,200 planteles. Hay más de 250,000 estudiantes y bueno, la última cifra de docentes era un poco más de 12,300. Del total de estos planteles del servicio indígena, 6 de cada 10 son multigrado, tienen ese tipo de organización. Y el 90%, es decir, 9 de cada 10 se ubican en comunidades rurales, ¿no? Se caracterizan pues siempre por estar pues digamos en entornos de marginación, y los planteles pues muestran una pues más o menos deteriorada infraestructura, ¿no?, para operar. Estos atienden principalmente a los niños indígenas, o sea, es un servicio educativo dirigido a atender a las poblaciones indígenas, quienes poseen el derecho constitucional de acceder a la educación y que esa educación se privilegie o sea en su lengua, ¿no? Desde un enfoque inclusivo y atendiendo al principio de diversidad, o bueno, atendiendo a su diversidad. En Baja California, pues esto es una realidad, ¿no? Y tenemos más de 70 primarias, o tenemos 70, no es más, son 70 escuelas primarias indígenas, 24 de ellas son multigrado, no es un número menor aunque lo parezca, y hay más de 2,100 estudiantes, no son las cifras más recientes. Hay, por supuesto, una diversidad lingüística y cultural, aloja niños de diferentes etnias, ¿no?, que hablan diferentes lenguas, sobre todo si hablamos de poblaciones migrantes, ¿no? Baja California se distingue por ser receptor de grupos originarios de otros estados y entonces no solamente de los grupos originarios de Baja California. La atención del profesorado hacia estas poblaciones, pues entonces se dirige a la atención de un conjunto de alumnos pluriculturales, plurilingües, ¿no? Y atienden esta exigencia constitucional y curricular de ofrecer educación en las lenguas maternas de sus estudiantes, lo cual pues es bastante complejo. A esto pues creo se le ha sumado el quiebre de la escolaridad provocado por el COVID y pues emergieron nuevos retos, pero también nuevas oportunidades al profesorado. Por lo que acabo de comentar, pues el trabajo de investigación que aún estoy llevando a cabo, pues tiene, pues digamos, 2 propósitos generales o 2 objetivos generales. El primero es caracterizar el trabajo docente de las primarias indígenas multigrado de Baja California, y el segundo es identificar los perfiles de los profesores y también de los estudiantes que forman parte de las primarias indígenas multigrado de Baja California. También consideré para ello 6
5 objetivos específicos. Y estos son distinguir la organización de la enseñanza del currículo que efectúan los docentes de las primarias indígenas multigrado de Baja California, identificar las tareas administrativas y los propósitos por los que las realizan los docentes de primarias indígenas multigrado de Baja California, identificar las acciones que llevan a cabo los profesores para la atención a la diversidad en las primarias indígenas multigrado de Baja California, describir el perfil de los docentes que atienden a los grupos de estas primarias a las que me refiero, y finalmente caracterizar el perfil de los alumnos que asisten o que forman parte de estas primarias. Bien, previo, digamos, pues al inicio, ¿no?, de toda esta construcción, pues hice una amplia revisión de la literatura, y bueno, estos son algunos, pues no, mi revisión de la literatura se conforma de todos estos, digamos, pues saberes que conjuntan todos estos documentos, ¿no? Y bueno, emergió de una revisión amplia, extenuante, y al final lo que hice fue organizar mis fuentes, las fuentes recabadas por temas generales. Y a partir de ello, pues hice una descripción, ¿no? Todo esto tiene que ver con las escuelas multigrado, no solamente en Latinoamérica, sino me parece que pues alrededor del mundo. Y bueno, los temas generales pues son estos. El primero es la práctica docente con grupos multigrado, los alumnos de aprendizajes en aulas multigrado, las políticas, currículo y educación multigrado, la vida cotidiana en las escuelas multigrado, y finalmente propuestas metodológicas para la educación multigrado en Latinoamérica. Y bueno, la descripción de este apartado, que hoy forma parte de mi tesis, pues está más o menos organizado de esta manera. Un apartado la dedico a la descripción de la práctica docente con grupos multigrado, y bueno, en este se contemplan pues aproximaciones a una didáctica específica para la atención a los grupos de alumnos diversos, ¿no?, alojados en una sola aula a cargo de un mismo profesor. También hay se encuentra la organización del grupo, cómo se pueden dar los distintos agrupamientos o subgrupos al interior de estas aulas para favorecer el trabajo de los estudiantes y también del mismo profesor. Y finalmente, propuestas para la organización de la enseñanza y el aprendizaje, de manera que se pueda suscitar pues el uso óptimo del tiempo y bueno, que las planificaciones docentes sean, pues digamos, llevadas a cabo de manera efectiva. También está o se contempla una descripción de los alumnos, ¿no? ¿Quiénes son generalmente los alumnos que forman parte de estas aulas? Me refiero a las multigrado, y de qué manera aprenden, ¿no? Se reconoce que son pues alumnos generalmente que forman parte de contextos vulnerables, y en ese sentido estas escuelas ofrecen pues oportunidades para que accedan al aprendizaje. También hago una descripción de las políticas pues, y cómo estas impactan en el currículo de la educación multigrado en Latinoamérica, y destaca de estas pues una falta de estructura, ¿no? La carencia de planes de estudio, sobre todo de políticas que verdaderamente estén dirigidos a la atención multigrado. Y en el apartado de vida cotidiana, pues hago una descripción pues más o menos amplia de cómo la escuela multigrado establece vínculos con las comunidades de las que forma parte, ¿no? O sea, se han encontrado, digamos, estas habilidades para que ese vínculo pueda darse. Y bueno, están evidenciadas en esos documentos que recuperé. Bueno, por trabajo docente, que digamos es el foco de mi trabajo, yo retomo la conceptualización de Rodwell, y bueno, ella indica que este es el conjunto de tareas que lleva a cabo un profesor, tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, en el aula y en la escuela. Se conforma de la práctica docente, y esta concierne a la enseñanza y las distintas formas en las que puede producirse.
de mercado retomo, digamos, esta propuesta en la que se indica que la práctica pues emerge de un proceso reflexivo en función de objetos y de actores, ¿no? Y que la puesta en práctica de la enseñanza suscita asimismo saberes propios en contextos específicos y bueno, que puede favorecer al desarrollo continuo de la labor pedagógica, ¿no? Yo creo que Ariana lo ha explicado bastante bien. Y bueno, también por gestión, yo retomo pues las conceptualizaciones tanto de Espeleta como de Aguilar para complementar lo que ya antes expliqué. Por gestión, yo pues entiendo este conjunto de tareas que rebasan la enseñanza, como indica Rodwell, pero que forman parte del actuar profesional del docente. Asimismo, la conceptualización de Aguilar, de Citlali Aguilar, que indica que estas son actividades extra enseñanza, o sea, que van más allá de la enseñanza y porque pueden convertirse en múltiples tareas que brindan, por supuesto, un sostén y que permiten el funcionamiento de la escuela. Yo creo que lo deja muy claro. Y asimismo Espeleta, pues retomo, digamos, esta propuesta en la que se refiere que gestión son aquellas estrategias que posibilitan ofrecer un servicio educativo, ¿no? Y que creo que queda bastante bien con lo que hacen los profesores a los que yo me acerqué. Bien, el trabajo docente lo lleva a cabo el profesor, ¿no? Y yo el profesor lo concibo como una dualidad, me quedo con esta, pues digamos, esta construcción de granja, ¿no? que lo conceptualiza como una dualidad y bueno, lo concibe como sujeto trabajador, pero también como sujeto profesional. El sujeto trabajador es el que pertenece al ámbito laboral, es el asalariado, y que al ser docente pues satisface esa necesidad que todos tenemos de trabajar para obtener pues un salario que nos permita subsistir, ¿no? Y bueno, este sujeto trabajador entabla una relación cercana con su profesión a cargo o a cambio de ese salario, ¿no? que recibe. El sujeto profesional es quien desarrolla la práctica pedagógica y enaltece los valores de la educación. Este sujeto adopta actitudes en relación con su quehacer y las condiciones del ámbito a que pertenece, ¿no? Entonces, el docente es en sí mismo dos cosas, digamos, ¿no? Cuando actúa. Es sujeto trabajador y sujeto profesional. Espeleta, digamos, hace todavía otro desarrollo, o bueno, a partir de esta propuesta, ¿no? Continúa y dice que el sujeto maestro, sí es esta dualidad y también es el resultado de las variadas o múltiples relaciones sociales en las que converge el profesor. Y bueno, y también el resultado de todo aquello que interviene con sus intereses y valores, ¿no? Entonces se construye, dice ella, ¿no? Explica que se construye a partir de esas relaciones. Y bueno, termina diciendo que esta dualidad produce heterogéneas o diversas prácticas docentes, ¿no? Entonces, a lo mejor esto explica un poco por qué un profesor actúa de una manera y de otra, ¿no? Si vemos, digamos, todo este plano, podemos tal vez pues entenderlo un poco mejor, ¿no? Y la escuela entonces pues es el lugar o da lugar a ese desenvolvimiento profesional del sujeto y da lugar también al oficio del maestro. Esto es de Rodwell. La práctica y trabajo docente entonces, dice Rodwell y Espeleta, pues puede ser pues igualmente definida a partir de los marcos normativos, pero también a través de los procesos de desempeño que muestra el docente. La puesta en marcha o desempeño del docente pues es la que, pues digamos, la que resulta del sujeto maestro y la apropiación cotidiana que haga de este oficio. Interviene también la historia social y la historia personal del docente y bueno, también se produce a través de esa relación que se establece entre el maestro, alumno, otros sujetos y también de otras instituciones. La práctica entonces, la práctica docente es entonces un proceso histórico y heterogéneo
¿no? Histórico porque, bueno, también se construye de la constancia que van dejando otros profesores en los mismos profesores, ¿no? Y que pues, a lo largo de su trayectoria pues son diversos. Y es heterogénea en función de concebir a esta expresión derivada de un proceso reflexivo que hace el mismo profesor. Entonces, y en ese proceso pues subyacen saberes en función de objetos y actores, ya lo había comentado, eso es de mercado. La gestión entonces en las escuelas pues es el cúmulo de estrategias que posibilitan ofrecer pues el servicio educativo, ya lo había comentado, eso es de Speleta, y logran brindar enseñanzas y suscitar aprendizajes, siempre y cuando eso se haga desde el reconocimiento del dinamismo y la heterogeneidad que presentan los centros escolares. Las tareas que llevan a cabo los profesores rebasan siempre la tarea de enseñanza y bueno, también las funciones de organización del grupo como la administración escolar forman parte de este quehacer, de la gestión en las escuelas. Particularmente la gestión escolar multigrado, dice Speleta, demanda a los docentes pues de ciertas capacidades técnico-pedagógicas y formación profesional muy específica. Y lo que ella ha afirmado es que pues esta batalla es pocas veces librada, ¿no? Bueno, ese es pues el esquema en la que puedo pues sintetizar el procedimiento metodológico en el cual sustento mi trabajo, ¿no? Con el cual llevé a cabo mi trabajo. Este consistió en 2 etapas. Yo opté una propuesta, o bueno, pues sí, elegí, mi estudio es de métodos mixtos y de las diversas propuestas para llevar a cabo un estudio que recopila datos cuantitativos como cualitativos, ¿no? Para un mejor entendimiento del objeto de estudio, pues yo tomé la propuesta que hace Creswell, Plano, Goodman, a la que denominan secuencial exploratorio. Y bueno, ¿por qué esta y no otra? Porque esta propuesta lo que pues en esencia propone es empezar con un estudio de tipo cualitativo, recabar datos y a partir de ese análisis o de lo que surja se puede entonces seguir con una etapa cuantitativa, ¿no? O sea, los resultados pueden servir para adaptar un instrumento con el cual se pueda uno acercar al objeto de estudio desde una, pues digamos, desde una postura cuantitativa. Y bueno, eso fue lo que yo hice. La cuestión es que lo que concierne al estudio cualitativo yo lo elaboré en 2 etapas, ¿no? Y las denominé fases, fase 1 y fase 2. Yo inicié mi estudio con una fase cualitativa, realicé entrevistas a 2 docentes y esas entrevistas las llevé a cabo en marzo del 2019, días antes del 2020. Sí, marzo del 2020, gracias. Días antes de que, pues bueno, se declarara la pandemia, ¿no? Y que todos nos fuéramos a casa. Y bueno, utilicé un guión de entrevista y esos datos los analicé bajo pues esta propuesta de análisis cuantitativo de contenido de Meiri. Posteriormente a ese análisis, yo pasé a la siguiente etapa, o a la siguiente etapa, la cuantitativa. Elaboré un estudio tipo censo, ¿no? Y los resultados del estudio cualitativo sirvieron para la adaptación de un cuestionario que apliqué a la totalidad de los profesores que en ese entonces formaban parte del sistema de educación indígena del estado, que eran 50. Estos resultados que obtuve a partir de esto los sometí a 2 tipos de análisis, uno a través de un análisis de distribución de frecuencias, hice un análisis descriptivo y también un análisis cuantitativo de contenido. Una vez hecho esto, regresé a la siguiente fase cualitativa y elaboré una entrevista más una observación a un docente y bueno, eso es lo que ahora mismo presentaré. Sí, ¿me ayuda no cambia? Por favor. Ya, gracias. Muchas gracias.
Bueno, el procedimiento entonces de la investigación a grandes rasgos pues siguió este camino, ¿no? Pues no fue, pues digamos, de todo fácil, como a todos nos sucedió, dadas las circunstancias, ¿no?, a las que nos enfrentamos. Inició desde la negociación de la entrada al campo, este sí fue en agosto del 2019, lo recuerdo bastante bien. Y bueno, ahora mismo estoy, pues digamos, en la última parte, no todavía del análisis cualitativo del contenido para la elaboración del informe final de los resultados. Las entrevistas, pues yo utilicé un guión de entrevista, como les dije, elaboré un guión que contiene pues estas 4 categorías, ¿no?, a partir de una conceptualización muy precisa de Rodwell, ¿no? Y bueno, contemplé pues obtener información para obtener el perfil de los profesores, las características de los alumnos, las pautas, concepciones y tradiciones pedagógicas y la descripción de la organización cotidiana escolar. Para la adaptación del cuestionario, como les había comentado, pues seguí esta ruta, ¿no?, en la que pues identifiqué, una vez habiendo elegido el cuestionario y habiendo obtenido el permiso del autor original, que es Bustos en España, que realizó un trabajo más o menos como el mío, pues identifiqué los apartados que requerían los cambios, sobre todo por las diferencias culturales en el uso del lenguaje, ¿no?, que se da. Pues se hizo pensando en un contexto español, entonces hubo que hacer ciertas modificaciones. Posteriormente, pues este instrumento se sometió a un proceso para obtener evidencias de validez de contenido, de acuerdo a la opinión de un grupo de expertos. Posteriormente se hizo la aplicación piloto, se aplicó a una muestra de 8 docentes. Y después de eso, pues se analizaron los resultados que se obtuvo a partir de la muestra, bueno, a partir de la aplicación a esta muestra pequeña, y se identificaron las áreas de mejora y tomamos decisiones para la elaboración de la versión final. Y finalmente, pues una vez elaborada la versión final, dado que todavía estábamos en pandemia, no estábamos así como ahorita, pues lo que se hizo fue suministrarlo a través de la aplicación Lime Survey, ¿no?, con licencia otorgada por la universidad para que llegara pues a todos los profesores. Ahora lo platico muy fácil, pero la realidad es que todo este camino tomó más de un año, en ese ir y venir. Y para recabar los datos, pues finalmente se logró que esto fuera de septiembre a diciembre del año pasado, o sea, fueron 4 meses. Porque en el inter de que se solicitó la participación a los profesores, aparte de la pandemia, pues los profesores entraron en un paro laboral, ¿no? Y que perduró por más de 2 meses, lo cual todavía complejizó un poco más pues recabar los datos, ¿no? Y la suma de todo ese tiempo pues fue más de 12 meses, ¿no? Pero pues se logró algo. El cuestionario tiene estas 5 dimensiones, ¿no? Recabó información del docente, también de los grupos de alumnos, las estrategias de enseñanza y actividades para el aprendizaje que implementaron los profesores en este tiempo, ¿no?, de educación a distancia o educación remota, ¿no?, como ahora ya se sabe, la descripción de las prácticas docentes y las tareas de gestión y las repercusiones pedagógicas durante el confinamiento. Finalmente, pues esta es la descripción del análisis de los datos que recabé y bueno, a partir del análisis cualitativo de contenido, pues logré 3 categorías. A partir de los análisis de los datos cuantitativos, como ya dije, es un análisis descriptivo y un análisis cuantitativo de contenido, pues se organizaron en 5 dimensiones y bueno, las 3 categorías de lo cualitativo. Todo eso me sirvió para hacer un cruce de información y me parece a mí para enriquecer incluso, ¿no?, la descripción que ahora mismo presento. Y bueno, quedaron más o menos así las categorías. Por ejemplo, la categoría 1, en la que organicé los datos y que analicé mediante técnicas cualitativas,
pues bueno, se enriquecieron, me parece a mí, con lo que se obtuvo mediante el estudio cuantitativo, y fueron 2 dimensiones, ¿no? Que fue la dimensión de los docentes y del grupo de alumnos, y así sucesivamente con las que siguen. Bueno, aquí están los resultados, finalmente. ¿Qué puedo decir de los profesores de manera general? Bueno, los profesores de primarias indígenas multigrado de Baja California se distinguen por ser sujetos diversos, por sus cualidades sociolingüísticas, están formados profesionalmente para ejercer la docencia, tienen más de 8 años de experiencia en la práctica docente multigrado, no solamente la práctica docente, sino la multigrado, lo que les ha permitido construir un saber pedagógico particular. Y en su condición de sujetos trabajadores, al menos el 90% asume funciones adicionales para obtener mayores ingresos. Sí, o sea, no solamente ejercen la docencia o atienden su grupo, sino que hay que recurrir a otro tipo de funciones, ¿no?, que les permita acceder a otros recursos o sumar los recursos. ¿Cómo hice esta breve descripción? Pues a partir de los datos que obtuve, ¿no?, con lo que ya expliqué, y nada más para ejemplificar, los 2 docentes que yo entrevisté de inicio, uno era indígena y otro no era indígena, ¿no? Era un profesor y una profesora. Uno de ellos es migrante, mixteco, con limitado manejo de la lengua originaria, y el otro no, el otro es pues mestizo. Sus edades son de entre 39 y 42 años. ¿No? En ese entonces tenían esas edades, ambos estaban formados en la UPN, tenían 10 y 8 años de experiencia con grupos multigrado, y la profesora, además de atender a su grupo, pues era la encargada de la dirección, y el otro recibió una compensación salarial por el programa E3, ¿no?, el programa de arraigo escolar. Por ejemplo, y en el otro apartado son 50 maestros originarios de diversos estados, o sea, hay profesores, la mayoría provienen de Oaxaca, hay otra parte importante de Baja California, pero también hay quien proviene, provienen de Sinaloa, de Ciudad de México, de Baja California Sur y de Honduras, ¿no?, también del país de Honduras. Hablan mixteco, zapoteco, triqui, kumiai y paypay. Estas 2 últimas son las lenguas originarias de Baja California. 38% tiene entre 41 y 50 años, y poco más de la mitad son hombres. 78% se formaron en la UPN y casi todos están titulados, únicamente 2 profesores no cuentan con título profesional. El 50%, la mitad de estos profesores, tienen igualmente 8 más ciclos escolares frente a grupos multigrado, y durante su formación inicial el 70% no practicó nunca con grupos, ¿no?, bajo esta organización. El 40% de estos profesores son directores con grupo a su cargo, y el 28% recibe algún estímulo económico por la E3, y el 22% cuenta con doble plaza. O sea, esto suma el 90%, ¿no? O sea, son profesores, pero además tienen otras funciones. Los estudiantes de estos grupos son pues igualmente diversos por sus cualidades sociolingüísticas, son indígenas, o sea, hay también migrantes, pero también hay mestizos. Y sus edades oscilan entre los 5 y los 13 años, habitan en algunas de las comunidades rurales o periurbanas de los distintos municipios de Baja California, son hablantes de distintas lenguas originarias, una tercera parte cursa actualmente el primer ciclo de la primaria, que es el primero y segundo grado, y una parte del total presenta rezago escolar. Cuando yo realicé las entrevistas en la escuela de los 2 profesores, había en total 79 niños, ¿no? Es un número menor. Algunos presentaban rezago y 2 de ellos en situación de extraedad. Tenían igualmente entre 5 y 13 años, y bueno, esto fue en el ciclo 19-20. Todos ellos habitaban en una zona rural, en distintas zonas rurales, y la mayor parte era hijos de jornaleros agrícolas.
Los niños migrantes provienen mayormente de Oaxaca. El grupo originario o el grupo indígena que destaca es el grupo mixteco, y son hablantes igualmente de mixteco en sus diferentes variantes. Pero también hay niños migrantes de Chihuahua, de Sinaloa o de Jalisco, y niños no indígenas que habitan en la comunidad donde se asienta la escuela. Con el censo, pues yo recopilé estas cifras, eran más de 1,400 estudiantes, el 38%, como ya había dicho, cursaba el primero y el segundo grado. Las edades oscilaban entre los 6 y los 13 años. Los profesores declararon que presentaban rezago educativo y también tenían estudiantes con alguna necesidad educativa especial. Igualmente, la mayor parte se señaló eran hijos de jornaleros agrícolas y habitantes de zonas rurales. Más de 640 alumnos hablaban alguna lengua originaria, y entre las descripciones que obtuve fue mixteco, triqui, zapoteco, náhuatl, tzotzil, purépecha, kumiay, paypay, cucapá. Y aun cuando se señaló que 387 estudiantes eran inmigrantes porque provenían de Estados Unidos, es decir, retornaron a nuestro país después de haber vivido en Estados Unidos, no se señaló que ninguno hablara el inglés, ¿no? Y bueno, algunos de ellos sí forman parte de alguno de estos grupos indígenas que acabo de señalar. Los profesores que yo entrevisté en la fase 1, los nombres Simón y Erina no son sus nombres originales, sus nombres verdaderos son seudónimos para resguardar su confidencialidad. Pero lo que me comentaron, por ejemplo, en cuanto a la práctica docente, en cuanto a la enseñanza, yo pude determinar que, son visibles algunas formas de organizar y presentar el contenido acorde a propuestas específicas multigrado, pero predomina la atención diferenciada, eso es la atención por grados, brindan atención por grados. Lo que sí utilizaban constantemente la estrategia de la monitorización, que es esta designación de alumnos, ¿no?, que se consideran que tienen un mayor avance en relación con otros, para que ayuden a otros estudiantes que están presentando alguna dificultad de aprendizaje, ¿no? Esa estrategia es la que utilizan con mayor frecuencia. En ese entonces enseñaban 2 currículos, el 2011 y el 2017, ¿no? Porque así es como oficialmente estaba establecido, y predominaban las prácticas dirigidas a lograr los aprendizajes de lenguaje y comunicación en español, no en lengua indígena, pero sí había actividades para el aprendizaje en lengua indígena, seguido de pensamiento matemático. Para hacer este tipo de propuestas de aprendizaje, consideraban las cualidades de sus grupos y hacían frente a la diversidad que había dentro de sus grupos. En ese sentido, la práctica era inclusiva, ¿no? Aprovechaban y hacían uso de los resultados de evaluaciones nacionales, por ejemplo, el Planea, para estimar los avances y establecer metas de mejora, y priorizaban la evaluación de tipo formativa. El aprovechamiento del tiempo y de los espacios escolares se sostenía de un marcado sistema de control escolar, y esto estaba establecido desde la dirección, y siempre se mostraban dispuestos a acrecentar los recursos para el desarrollo del trabajo de los estudiantes, y por ello establecían vínculos con diferentes agentes, ¿no?, externos a la escuela. Las actividades de gestión de estos 2 profesores destacan aquellas que en la dimensión profesional de ambos establecieron con miras de hacer efectiva la prestación educativa, como lo asevera Rod Espeleta. Por ejemplo, el espacio del Consejo Técnico Escolar era aprovechado como un espacio de diálogo, pero también para la toma de acuerdo entre los profesores, y estos acuerdos siempre estaban asociados a la mejora de la escuela y también para el logro de los aprendizajes. Como ya dije, establecían vínculos con distintos agentes e instituciones, lo que les permitía minorar las carencias, sobre todo de tipo material, de la escuela, obtener recursos y apoyo para mejorar las condiciones de enseñanza, y sobre todo para llevar a efecto la interculturalidad en la escuela.
promovían la utilización y el aprendizaje de la lengua indígena, la mixteca, y fomentaban el conocimiento de las costumbres y tradiciones locales. Igualmente había un impulso, o se abrían las puertas hacia la participación tanto de los padres de familia como de otros agentes, por ejemplo, de vecinos de la misma escuela a través del tequio o de la iglesia, miembros de la iglesia. Este es un listado de tareas extra enseñanza que llevaban a cabo los profesores que yo entrevisté. Posteriormente les pregunté al resto de los profesores a través del censo si efectivamente las llevaban a cabo y me di cuenta que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacia el aula, el 92% de ellos lo hacía. La organización de eventos y festividades, ahí está el porcentaje, 88%, elaboración de documentos, 84%, solucionar incidentes en la escuela, la obtención de recursos para la escuela, las mejoras al edificio escolar, o sea, ellos mismos prestan mano de obra para elaborar mejoras a la escuela, el 70% dijo que sí. Reciclar libros de texto, y esto atiende una cuestión muy específica de las escuelas indígenas, casi siempre tienen carencias o insuficiencia en cuanto a este recurso que se considera indispensable. Y la atención de autoridades oficiales y otros durante el horario de clase, y la organización del comedor escolar únicamente el 30%, dado que no todas las escuelas tenían un comedor escolar. Y bueno, todas estas actividades que yo comenté, me llevaron a determinar que entonces el trabajo docente provoca expresiones, ¿no? Variadas expresiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Con ese conjunto de prácticas docentes y tareas de gestión en las que los profesores involucran diversos agentes sociales con el propósito de la mejora de las condiciones de enseñanza y el aprendizaje a fin de posibilitar la educación intercultural en las primarias indígenas multigrado. Entonces, las expresiones del trabajo docente en las primarias indígenas multigrado de Baja California se compone igualmente de la práctica docente y de las actividades de gestión. Y la conjunción de estos dos, ¿no? Pues digamos, suscita un conjunto de acciones premeditadas e intencionadas que emergen ante las condiciones escolares y contextuales, subyacentes a saberes docentes, muy específicos, y que dan lugar a prácticas entre diferentes sujetos con variados propósitos educativos, ¿no? Y bueno, esos son algunos de los factores que intervienen en las expresiones, en las distintas expresiones que tiene el trabajo docente. Por ejemplo, la formación, desde la formación inicial hasta la formación continua, la experiencia que va adquiriendo los profesores, la interacción con otros profesionales de la educación, las condiciones laborales, los vínculos que logran establecer con diferentes agentes y los recursos y materiales que formen parte de sus centros de trabajo. Una vez dicho o habiendo terminado esto, yo pregunté a través del censo a los otros profesores si efectivamente elaboraban estas tareas, ¿no? Pues sí, si llevaban a cabo estas acciones, ¿no? Y que forman parte o que derivan distintas expresiones del trabajo docente. Entonces, más de la mitad me indicó que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluyen diversos usos de la lengua indígena en el ámbito escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje, establecen acuerdos entre pares y actúan en conformidad respecto al manejo de situaciones y recursos escolares, establecen propósitos de avance o mejora para el logro académico alcanzable a un mediano plazo o corto plazo, y llevan a cabo acciones encaminadas a la atención educativa de todos los estudiantes sin importar su condición socioeconómica o académica. Y bueno, estas son algunas descripciones que recabé, ¿no? que hacen referencia a esas estrategias específicas para lograr de enseñanza para lograr los aprendizajes en los estudiantes de estas escuelas. Y bueno, y que formaron parte del actuar docente durante 3 ciclos escolares, ¿no? Aun cuando hayan sido parte de estos ciclos escolares. Fue la mitad del 2019-20, todo el ciclo 2021 y la primera parte del 21-22. En un primer momento, los profesores emplearon cuadernillos de trabajo, privilegiaron las tareas de los estudiantes de forma individual para el desarrollo del trabajo individual, al igual que las pruebas de evaluación fueron también individuales.
Y estas actividades para el aprendizaje se dirigieron sobre todo atendieron los contenidos curriculares de lenguaje y comunicación. También optaron por citar periódicamente a los padres y madres de familia en las escuelas para entregar estos materiales, los citaban cada 1 o 2 semanas. Emplearon también con fines de comunicación el WhatsApp, ¿no? Se convirtió en un canal de comunicación, digamos, digamos privilegiado. Los profesores alargaron su día de trabajo pasando de 5 hasta 12 o 14 horas diarias, ¿no? Implicó mayor trabajo. Y esto ocasionó que los maestros evidenciaran pues, ciertos aspectos positivos y también negativos de la educación suscitada durante la pandemia. Y bueno, aquí destaco lo más relevante, es mayor flexibilidad en los horarios académicos, ¿no? Más del 70% estuvo de acuerdo, y mayor nivel de individualización de las tareas. O sea, si bien anteriormente se dirigía una sola tarea para el grupo de alumnos que cursaba un solo grado, durante este lapso de tiempo los profesores tuvieron la posibilidad de diseño pensar en actividades para el aprendizaje centrados en el alumno, ¿no? En sus individualidades. Como aspecto negativo, pues predomina esto, o sea, la mayor parte indicó que las condiciones del contexto pues eran inadecuadas o insuficientes, sobre todo para pues cumplir con la estrategia implementada oficialmente, ¿no? Aprende en casa. ¿Y por qué? Porque las familias no contaban con los recursos necesarios para, por ejemplo, seguir las clases por televisión o por internet, ¿no? O sea, utilizando el internet en una computadora. Y bueno, referente a los procesos de inclusión, ¿no? Que pude determinar que llevan a cabo los profesores de las primarias multigrado. Bueno, ese es un esquema que a lo mejor sintetiza lo que llevan a cabo los profesores. Los profesores primero reconocen las condiciones de los estudiantes, diseñan acciones que privilegian el acceso a la educación de estos estudiantes, ponen en marcha acciones que posibiliten sobre todo la permanencia del alumnado en la escuela, o sea, que no haya deserción, y dirigen sus esfuerzos hacia el logro de los aprendizajes. De los factores que originan pues estas diferentes expresiones del trabajo docente, también logré a través del censo recopilar, digamos, estos que enlisto acá, ¿no? Y son concepciones de los profesores relacionados con el aprendizaje en los niños, las actividades que establecen para el aprendizaje de la lengua indígena, la evaluación de los aprendizajes, los significados de la escolaridad para los niños inscritos en las primarias indígenas multigrado, las motivaciones de las familias que causan la inscripción de sus hijos en las primarias indígenas y algunos aspectos particulares que inciden en la vida escolar de las primarias indígenas multigrado de Baja California. Y en este esquemita resumo las respuestas de los profesores. Tienen una visión sustentada, me parece a mí, desde una perspectiva constructivista, o sea, los profesores indican que los niños aprenden interactuando con distintos actores de su entorno, a través de la participación o colaboración entre pares, con el apoyo de otros, y aquí indicaron con el apoyo de los profesores, pero también de los padres, y también aprenden haciendo o creando algo. Sobre el aprendizaje de la lengua indígena, los profesores parten de reconocer la cultura de sus estudiantes, que pueden ser diversas, ¿no? Y lo que establecen mayormente son actividades lúdicas, y establecen también, a partir de ahí, bueno, es el punto de partida para pensar en proyectos didácticos que logren los aprendizajes en lengua indígena. La evaluación de los aprendizajes predomina la evaluación formativa. Lo que hacen los profesores mayormente es valorar las evidencias de desempeño de sus estudiantes. Como evidencias de desempeño consideran las tareas o trabajos escritos, los cuadernos y, en el caso de la educación a distancia, los cuadernillos de trabajo, las participaciones orales de los alumnos y, por ejemplo, durante la educación a distancia,
optaron por que los niños participaran mediante el WhatsApp, quienes tenían las posibilidades, ¿no?, para hacerlo. Y instrumentos utilizaban las rúbricas, las listas de cotejo, los portafolios, las guías de observación, las listas de control y también examen escrito y oral. Los significados de la escolaridad para los niños, los profesores indicaron que dependiendo del lo que le signifique al niño estar en la escuela, favorece, decían ellos, favorece para que los niños permanezcan en la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, los niños asisten a la escuela para aprender, ¿no?, pero también para coadyuvar su desarrollo, para tener mayores oportunidades en el área personal y social, ¿no?, para ser reconocidos por su comunidad e integrarse a la sociedad, también porque les da la posibilidad de participar con otros, con sus pares, y bueno, asumen un compromiso, decían ellos, porque la escuela, comentaban, les da la posibilidad de ejercer su derecho que tienen a la educación, y también porque la escuela significa para estos niños en muchas ocasiones un espacio de protección y amparo que en sus hogares no tienen, ¿no? Y bueno, y porque los hace felices, ¿no? Y entonces, y felices y otras emociones se enunciaron. Entonces, ir a la escuela para estos niños, dicen los profesores, provoca emociones que ayuda a sostener su identidad y también su cultura. De las motivaciones de las familias, es decir, los padres de familia envían a sus hijos porque reconocen en las escuelas o en los profesores pues prácticas inclusivas, pero también porque los maestros hablan la lengua indígena que ellos también hablan, que las familias hablan, ¿no?, porque tienen el deseo de que sus hijos aprendan, y en muchos casos se enunciaba que porque la escuela formaba parte del programa de escuelas de tiempo completo, el cual pues fue cancelado recientemente, y que pues brindaba una serie de oportunidades a los estudiantes que ahora me parece que ya no. Y bueno, esos son finalmente aspectos que inciden también en el trabajo docente, la cultura de los alumnos, el trabajo de las familias, sobre todo si consideran los horarios extenuantes de las jornadas de trabajo de los padres de familia. Normalmente los alumnos son parientes, ¿no? Entonces el parentesco que pueda presentar los estudiantes en los grupos también determina la manera en cómo el docente pone en marcha su práctica, y también reconocen algunos problemas sociales en el entorno en donde está la escuela. Entonces ponen en marcha distintas acciones para atender a sus poblaciones, a sus grupos. Bueno, estas son igualmente repercusiones de la educación a distancia, repercusiones en el trabajo docente, y como ya lo había comentado, además de no tener recursos, ¿no?, o sea, que destaca la falta de recursos para atender la educación a distancia, también se evidenció que todavía hay padres que no saben leer, ¿no?, lo que limitó el apoyo de los padres hacia sus hijos en la realización de tareas escolares. Y esto ocasionó que los profesores pues cambiaran sus estrategias para llevar o para posibilitar la educación de sus estudiantes. En ese sentido, los profesores pues indicaron que lo anterior provocaba mayor rezago escolar, a la par de generar diferentes emociones en ellos. O sea, los profesores, por ejemplo, indicaron sentir frustración, angustia, tristeza, miedo, preocupación y estrés de no lograr los aprendizajes esperados, ¿no? Y entonces optaron por cambiar de estrategia, ¿no? Y aquí entonces se enunció lo que derivó de todo lo anterior, y fue la educación domiciliaria. La educación domiciliaria entonces pues fue una estrategia instrumentada por los profesores a fin de mantener escolarizados a sus estudiantes, ¿no? Dado que fue pues difícil, complejo implementar la estrategia Aprende en Casa,
dado que la mayor parte de las familias no tenían recursos para ello. Los profesores entonces realizaron visitas periódicas a los hogares de los estudiantes para dar continuidad a su formación académica con el apoyo de cuadernillos de trabajo. Entonces, lo que hacían los profesores era acudir a las casas de estos niños, ¿no? Y explicar tanto a los niños como a sus madres, que normalmente era de quien se acompañaban, para indicarles cómo hacer o cómo realizar las tareas escolares y pues lograr que ellos las pudieran resolver en sus casas, ¿no? Y posteriormente el profesor regresaba y entonces recababa lo que anteriormente había dejado de tarea y entregaba las nuevas tareas y volvía a hacer lo mismo, ¿no? Era como cíclico. Bueno, y con esta estrategia los profesores reconocieron pues una mayor participación de parte de las familias, no solamente de los hijos, sino de la familia en su conjunto. Y bueno, eso yo lo identifiqué mediante el censo. Y lo que yo quise hacer entonces fue ir a observar a los profesores que hacían o que efectivamente implementaban esta estrategia. Entonces regresé con el profesor Simón, que era el profesor que participó conmigo en la primera fase cualitativa, y entonces pues hice el recorrido con él, ¿no? En un día, en una jornada de trabajo de la educación domiciliaria. Entonces el profesor iniciaba el recorrido a las 9 de la mañana. Llegaba a la primera, por ejemplo, en este caso fue la primera casa de una familia, y si lo ven ahí al fondo es una casa muy bonita en el valle de Ensenada, pero esa no era la casa, ¿no? Entonces la casa era realmente, había que dar vuelta, ¿no? A mano izquierda, ¿no? Y aquí lo van a poder ver, esta era la casita, ¿no? La familia vivía en ese terreno, o vive en ese terreno porque son cuidadores, digamos, de la hacienda que les mostré ahorita, ¿no? Y bueno, en esta casita habitan 2 niños a cargo de su abuelo. No viven con su mamá y su papá, sino que viven con su abuelo. Entonces el profesor acudía con estos niños y bueno, el abuelo ya los esperaba y les preparaba pues una mesita, como pueden ver ahí, unas sillas, y entonces iniciaban con la clase, ¿no? Entonces lo que hacía el profesor era llevar materiales didácticos, o sea, llevaba libros, ¿no? y algunos otros materiales para que pudieran los niños sentarse con él y hacer pues distintas actividades. Mientras los niños estaban ahí sentados, uno entregaba una actividad distinta para cada niño, ¿no? Y les explicaba cómo debían hacer. Ahí con ellos se sentaba, se quedaba un buen rato y explicaba cómo hacer las tareas. Y bueno, este es un ejemplo de una de las fichas que llevaba el profesor para que el niño trabajara. En este caso era de pensamiento matemático. Y el otro niño, mientras realizaba, era uno de los niños, eran hermanos, mientras él realizaba esta actividad, el otro niño trabajaba en una actividad de lenguaje y comunicación, ¿no? Con materiales que el profesor les llevaba. Y aquí está, ¿no? Entonces pueden ver acá un texto, el niño está trabajando en él, y el profesor ahí se quedaba hasta que los estudiantes lograban terminar las actividades, ¿no? Una vez que terminaban, entonces les encargaba una tarea y les decía, bueno, voy a venir la siguiente semana y te encargo que para cuando regrese ya hayas terminado esto. Y mientras pues el tiempo transcurría, les iba explicando, iban como cualquier otra clase, pero en su casa, ¿no? Allá afuera de su casa. Esta foto la incluí porque era muy temprano cuando llegamos ahí y bueno, de repente conforme fue avanzando el horario, el sol fue, pues digamos, fue dándoles de frente a los niños, ¿no? Pero el profesor lo que hizo fue hacer uso de lo que tenían ahí colgado en el tendedero y entonces hizo hasta una cortina para que el sol no molestara a sus alumnos, ¿no? Entonces también eso formó parte de lo que hacía. Esta es una lista de control que llevaba el profesor y que me permitió pues registrar, ¿no? Y entonces aquí aquí los nombres aparecen a la izquierda, están borrados, pero es la lista de todos los estudiantes que visita el profesor, ¿no? O que visitaba de tal manera. Entonces ahí iba registrando los avances de los niños.
Al final de nuestra visita, los niños empezaron a preguntar por algo, no entendía yo por qué, pero es que resulta que esta visita fue previo al descanso que se da en diciembre, ¿no? Entonces a las fechas decembrinas. Entonces, si ven aquí, tienen en las manos unas botas, ¿no? Eso también formó parte de las tareas que el profesor implementó con los estudiantes. Les llevó materiales que él mismo compró, porque así se lo pregunté. Entonces aquí había fieltro y distintas cositas que iban a necesitar. Y entonces el profesor recabó también la bota que pudieron elaborar los niños, cada uno de sus alumnos, ¿no? Y entonces ellos tenían que elaborar la bota y él se los iba a regresar con dulces en su próxima visita, previo a la salida de vacaciones, el periodo de descanso de diciembre. Entonces también, o sea, no nada más revisaban temas o contenidos de lenguaje y comunicación y de matemáticas, sino que también esas cosas nunca las dejaron de lado, o sea, no las dejó de lado el profesor. Bueno, una vez terminada esa visita se dirigió a otro domicilio y nos fuimos con él y llegamos a otra casa y aquí está nuevamente el espacio. O sea, si alcanzan a percibir, el profesor está del lado izquierdo sentado ahí con una niña, en este caso fue una sola niña, ¿no? El lugar ahí ya estaba preparado, había un mesabanco y una silla para el profesor. En este caso atendió a una alumna que pertenecía o estaba inscrita en el 4º grado, que presentaba rezago escolar según el profesor y bueno, con ella trabajó actividades de aprendizaje y materiales de acuerdo a su nivel de desempeño. La niña estaba en 4º grado pero todavía no sabía leer, ¿no? Entonces con ella estaba, por ejemplo, estaba pues trabajando esta actividad de lectura silábica, ¿no? La niña había hecho esta lista de palabras, ¿no? Y las había escrito varias veces y luego el profesor le pedía que las leyera. Y dado que ella todavía no lograba alfabetizarse, el profesor llevaba material adicional para trabajar con ella y entonces llevaba esta pues manta, ¿no? Que él mismo mandó hacer con recursos propios para trabajar con la niña. Y aquí está la niña se distraía mucho, eso sí lo recuerdo, aquí está volteada, el profesor le hablaba, la niña volteaba para otra parte, le costaba mucho trabajo mantener la atención con ella. Y bueno, este es el tercer domicilio. Este domicilio pues implicó trasladarnos de una comunidad a otra, esta era la más lejana. Como ven, pues aquí pues está difícil el contexto, ¿no? O sea, es un contexto de marginación. Aquí vivían 2 niños, son migrantes. Los niños pertenecen al grupo originario mixteco, provienen de Oaxaca, hablaban poco español. Y bueno, esa es la casa en la que habitan los niños, ¿no? Está construida de materiales de todo tipo. Los niños, es el niño de verde y la niña de rosa, los estudiantes. El niño de azul estaba ahí de visita, se acercó cuando vio que llegábamos, ¿no? El niño no estaba ahí y realmente los niños se dedican al cuidado y la crianza de borregos. Entonces cuando llegamos era pues media mañana y estaban atendiendo sus labores estaban haciendo su trabajo, estaban dándole de comer a los borregos. Estos niños ingresaron a la escuela por primera ocasión en 2019. O sea, el ciclo escolar en que se declaró la pandemia era el primer ciclo al que asistían, o la primera vez que asistían los niños. Ellos asistían los niños a la escuela, no habían sido admitidos en ninguna otra escuela porque no contaban con acta de nacimiento, entonces no los admitían en ninguna otra escuela. Alguien les comentó por ahí que en esta escuela a la que pertenece este profesor seguramente los iban a admitir, no obstante no tuvieran ese documento, y así fue, ¿no? Fueron admitidos, los niños empezaron a ir a la escuela y me comentaban, me acuerdo en aquella ocasión, que el niño tenía 11 y la niña tenía 9, nunca habían asistido a la escuela, no conocían el lápiz, no conocían las tijeras, no sabían para qué se utilizaban, y entonces en aquel entonces fueron ubicados en el grupo de 3º y 4º grado por sus edades, pero la maestra que estaba a cargo de ellos tenía que pues trabajar contenidos de preescolar con ellos, ¿no?
para que pudieran realizar sus actividades en el aula. Entonces, el profesor Simón siguió pues acercando la educación con ellos a través de estas visitas. Bueno, hubo que esperar un momentito. Allá al fondo se ve la abuela, los niños están a cargo de su abuela. Ahí está todo, pues todos los animalitos que cuidan, ¿no? Que son bastantes. Y hubo que esperar un momentito para que se desocuparan, dejaran más o menos listo pues, su labor ahí de dar alimento a los borreguitos y después iniciar con la clase, ¿no? Entonces, cuando el profesor llegó, él sí saludó empleando la lengua indígena mixteca y pronunció otras palabras pues, que obviamente pues, yo no identifiqué. Y finalmente, cuando ya la clase empezó, el profesor solicitó pues este palo que ven aquí que trae en las manos, ¿no? Y empezó a dibujar sobre la tierra, ¿no? Y lo que dibujó fue este esquema con el que se juega al avión, ¿no? Y al fondo, si alcanzan a ver, está la señora, la abuela. En tanto el profesor dibujaba eso en la tierra, la señora empezó a sacar una tabla, sacó una silla, ¿no? Y empezó más o menos a ordenar ese espacio para que posteriormente el profesor ahí se sentara con los niños a tomar las clases y realizar las actividades. Entonces, el profesor inició la clase con ellos jugando al avión, participé yo también, todos ahí jugamos un ratito y después se sentó con los niños, ¿no? Se alcanza más o menos a ver, están ahí los dos niños sentados. En este caso, sí era el mismo tipo de actividades con los niños, porque los niños estaban en una fase de alfabetización en español. Entonces, ambos niños pues llevaban a cabo las mismas actividades de aprendizaje. Poco antes de irnos, yo me di cuenta que el juego del avión tenía una finalidad realmente pedagógica, ¿no? Una de las actividades que trabajaba con los niños consideraba el avión como tema central para de ahí proponer una serie de actividades. Entonces realmente dije, entonces el profesor no jugó solamente por jugar, sino que tenía pues un propósito, ¿no? El que haya llevado el juego con los niños. Y ya una vez que yo me di cuenta y platiqué al respecto con él, me dijo, ¿cómo voy a llevar a cabo la actividad con ellos si nunca en su vida han jugado este juego? O sea, no lo conocen, no conocen las reglas. Entonces tenía bastante bien claro, ¿no? El propósito con el cual jugaba con estos niños el profesor. Y bueno, aquí está también, estaban no solamente pues estaban aprendiendo a leer y escribir, sino que también ahí hubo este tipo de dibujos. También con ellos estaba lo de la elaboración de la bota y demás, la bota navideña. Y bueno, a partir entonces de eso, de todo lo que ya presenté, pues regreso al inicio. O sea, por todo lo que ya comenté es que sostengo entonces que el trabajo docente multigrado en estas primarias indígenas del Estado es un conjunto de acciones premeditadas e intencionadas, subyacentes a saberes específicos, que emergen ante las condiciones escolares y contextuales y que dan lugar a prácticas y vínculos entre diferentes sujetos con variados propósitos educativos. El resto pues ya también ya se los leí. Y bueno, estas son algunas de las referencias y muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Bueno, concluimos la presentación de Glenda, la actividad que se tenía prevista para hoy. A lo mejor alguno tiene algún comentario, sobre todo, bueno, que permita reconsiderar, más que reconsiderar, repensar algunas cosas de lo dicho, lo que ha trabajado conceptualmente por la ruta metodológica que se propuso. Aquí hay otros estudiantes, no solamente de doctorado y de maestría, que sus propias presentaciones pues tuvieron que señalar las limitaciones que impuso la situación por la que pasamos en los años pasados y las adecuaciones, ¿no?, metodológicas que se tuvo que hacer. De ahí que hasta la misma metodología de Creswell pues se haya planteado en dos fases, porque el secuencial es uno y otro. Hay una parte, digamos, nueva
porque para eso están las cuestiones metodológicas, ¿verdad? O sea, no hay que seguir los manuales. La misma realidad es la que impone nuevas rutas, ¿no? Para ver qué está sucediendo. La realidad es más terca que la teoría. Entonces, de pronto tenemos que repensar tanto lo metodológico como lo teórico, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga una pregunta, un comentario, se los agradeceremos. Cristi. Hola, muchas felicidades, Leda. Me gustó mucho lo que has presentado, muy interesante. El trabajo metodológico, pues creo que es, bueno, no voy a decir que es inmejorable, pero creo que es muy apropiado. Hay una, no sé si es la más actual, ¿no? La propuesta de mejora de educación multigrado, de escuelas multigrado. Es de 2005. Según yo, igual tú me corriges, no ha sido actualizada desde, pues ya son más de 15 años, 17 años, ¿no? Entonces quiere decir que es sobre la que se ha venido trabajando. Bueno, digamos, es una propuesta pedagógica, didáctica, ¿no? Con la que se norma, pues, la enseñanza en las escuelas multigrado. Bueno, ya con decir 17 años que salió, pues ya es mucho tiempo. No sé si ellos, tus profesores, tus participantes, llegaron en algún momento a hacer alguna reflexión sobre esto, ¿no? Sobre las normativas que hay para las escuelas multigrado en general, y las escuelas multigrado, que además son escuelas indígenas, ¿no? Que además tienen sus propios marcos curriculares, ¿no? Entonces no sé si en algún momento tú les preguntaste, y si les preguntaste cuáles fueron las reflexiones que ellos hicieron. Es esa la pregunta. Y repito, muchas felicidades, está muy, muy bonito tu trabajo, muy, muy consistente. Gracias, Cristian. Sí les pregunté, no mencioné como tal el TEM, ¿no? Que es lo que tú mencionas, sino que hubo ciertas preguntas con las cuales indagué, ¿no? Si trabajaban con alguna propuesta específica, o bien lo que yo quería era saber si ellos ya tenían una propuesta específica, ¿no? Porque yo lo que alcanzaba a ver era que construían sus propias formas de trabajo. Entonces yo no quería con mi pregunta sesgar la respuesta. Sí lo conocen, pero como tienen en ese entonces tenían entre 8 y 10 años de experiencia, pues no les tocó trabajar con ese programa, o con esa propuesta más bien. Sí es una lástima que no esté vigente, porque yo la conozco y me parece a mí que es sigue siendo una buena propuesta pedagógica, ¿no? Lo más relevante de ello es que nunca se convirtió en una política pública, ¿no? Dirigida a las escuelas multigrado. No obstante, son casi la mitad del total de las escuelas del país que tienen este tipo de organización. O sea, en primaria, por ejemplo, es más del 40%, y en servicio indígena pues es más del 60%, ¿no? Entonces, si hay una carencia de eso, o sea, de metodologías precisas para facilitar el trabajo de los profesores, la práctica. Actualmente y muy recientemente se acaban de publicar unos materiales que fueron trabajados por un grupo de expertos, ¿no? Dirigidos por el doctor Diego Juárez, ¿no? De la Ibero, y que elaboraron a petición de la Dirección General de Educación Indígena e Intercultural Bilingüe, ¿no? Y tiene propuestas específicas
para el desarrollo del trabajo en grupos multigrado, partiendo de temas que pueden relacionarse, o sea, partiendo de temas que pueden suscitar la puesta en marcha de proyectos didácticos, ¿no? Y articular temas, sobre todo considerando contenidos del campo de, se me fue el nombre, pero lo que concierne a las ciencias, ¿no? Es lo más reciente, eso está recién publicado. Ajá. Los profesores incluso creo que todavía no lo reconocen, ¿no? Seguramente va a estar dentro de lo que viene, del trabajo que van a realizar en conjunto los profesores próximamente. Eso es lo más reciente. Son 3 tomos lo que se publicó de un material. Sí, bueno, qué bueno que mencionas esto. Es que justo algunos profesores con los que he trabajado, la reflexión a la que llegan, bueno, te la paso al costo, ya tú verás, se sienten abandonados, ¿no? Están abandonados en ese sentido. Como dices, no llegó a ser política, ¿no? Esa propuesta, se quedó como propuesta. Entonces, bueno, de que hay propuestas, pues tú misma has presentado las propuestas que ellos hacen, ¿no? Están en la práctica, pues ahí está la propuesta de estos profesores, ¿no? En particular. Pero, digamos, de manera normativa, pues no están todavía, está sesgada porque, pues bueno, los alumnos con los que vamos a trabajar ahora son muy distintos a los de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues hay un vacío enorme en esa cuestión de la política. Gracias, Cleo. Bueno, gracias. Hola Glenda, muchas felicidades por tu trabajo. Lo que te quiero preguntar es, no sé si vi bien, pero estás haciendo la afirmación de que la mayor parte de los docentes hicieron visitas domiciliadas, o sea, visitas a los domicilios. Bueno, esa es una cosa que no me quedó muy claro, porque, bueno, lo que yo he visto es que eso es como una práctica excepcional, más bien. Y por otro lado, preguntarte si tú vas a, ok, hiciste la caracterización, pero si lo vas a contrastar con alguna otra experiencia, como para caracterizar, hacer esta caracterización, pues. Porque sí, uno de tus tesis fue que es una práctica situada y que echan mano de diferentes cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que define a este trabajo docente para el maestro multigrado en Baja California? Sí, gracias. Bueno, no recuerdo haber dicho que la mayor parte de los profesores a los que yo me acerqué, o CENSE en este caso, haya realizado la educación domiciliaria. Fue una práctica que yo identifiqué en una parte de los profesores. Ahora mismo no recuerdo el porcentaje, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tengo los datos de otra profesora a la que también entrevisté, y en este caso ella no visitaba los hogares de los niños, sino que por el contrario ella recibía a las familias de los niños en su casa. Entonces, y también, o sea, a esta profesora me acerqué a ella porque ella fue la que me dio la oportunidad de entrevistarla, ¿no? Era igualmente diciembre, todavía estamos en pandemia, estaban en paro, ¿no? Entonces yo quería precisamente hacer este contraste que tú ahora mismo refieres, y si bien no hacía lo mismo y no tengo ahora mismo la certeza de que el 100% de los profesores hayan trabajado de tal manera, pues sí tengo estas evidencias, ¿no? Entonces, estos datos. En este caso, por ejemplo, la profesora lo que hizo fue designar un espacio de su casa y establecer horarios para que acudieran las mamás con los niños a su casa.
Pues todos los días recibía a diferentes familias y trabajaba con ellos por las tardes, porque eso se daba cuando pues las madres de familia pues ya salían de sus trabajos, ¿no? Ya tenían tiempo para hacer ese tipo de actividades. Y no recuerdo bien la otra pregunta, pero sí creo que lo que motiva, lo que distingue a los profesores, en este caso de mi objeto de estudio, lo que les interesa mayormente es, pues, eso, o sea, suscitar aprendizajes en sus estudiantes, ¿no? O sea, si bien la pandemia, pues, yo creo, ¿no?, originó un quiebre de la escolaridad tal cual la conocemos o conocíamos hasta antes de la pandemia, dio, digamos, abrió, ¿no?, distintos caminos, originó otros escenarios para la práctica docente y los profesores no dejaron de lado su trabajo. Ajá, o sea, buscaron, claro atendieron una serie de política, ¿no? O sea, instrucciones institucionales, tenían que cumplir con su trabajo. Pero me parece a mí que optaron, ¿no? O sea, sí lograron hacer que las cosas funcionaran a pesar de las condiciones que el mismo contexto tenía, me parece. O sea, intentaron con una cuestión y luego con otra hasta que pues esta fue la que les dio mejor resultado, ¿no? Y también está otra entrevista de otro profesor que incluso ya está jubilado y que también recurrió a la misma estrategia y bueno, el que de muchos años de experiencia docente, y él estaba realmente complacido con el resultado que había logrado a través de las visitas domiciliares con sus niños, ¿no? Y sobre todo estaba muy sorprendido de la implicación que logró con las madres de familia con sus hijos, en los aprendizajes de sus hijos. Entonces, a mí me parece incluso que este tipo de estrategias de educación domiciliaria posibilitó incluso un tipo de acercamiento que entre el profesor y las familias no se había logrado, ¿no?, durante la educación presencial y de la cual pues no sé si adolecían decir que era pasado, pero la cual es de manera reiterada mencionada por parte de los profesores, o sea, que no hay apoyo de parte de los padres de familia hacia la educación de sus hijos. Y con esto me parece, o sea, el que los niños o que las madres y padres de familia hayan abierto las puertas de su casa para que los profesores entraran, posibilitó un acercamiento que no se daba, me parece, desde hace mucho tiempo, y creó vínculos, tal vez, ¿no?, que a lo mejor vale la pena indagar. Muchas gracias. Bueno, particularmente ahí, y yo creo que hay algunas que discutiremos más con detalle para las conclusiones, pero en función de lo que dice. El caso de Baja California, yo sostengo, es un caso particular dentro de los servicios, 24 servicios que existen en el país por su atención a los niños migrantes, ¿no? Y se ha avanzado, digamos, en una caracterización a nivel estatal, no solamente del multigrado, ¿no?, por diferentes investigaciones. En el caso particular de Glenda, sí tenemos indicios, y con otras estudiantes que me han acompañado en visitas, que el compromiso de los maestros pues está presente, no es el único que hace visitas domiciliarias o que se compromete en algo que ella ya está contextualizando desde el trabajo docente junto con práctica y la gestión pedagógica. Yo lo que creo es que, y bueno, lo que tenemos que discutir, sobre todo en términos de las inferencias de su trabajo para las conclusiones, es que a estas expresiones hay limitantes muy claras por 4 contextos: por el educativo, el escolar, el familiar y el comunitario. En primer lugar, en el caso del educativo está la nula, ¿verdad?, atención a lo multigrado, pero también en términos de políticas lingüísticas. O sea, si bien está en la Constitución y establecido en la normativa, pues uno sigue viendo que en la realidad social, no hay espacios para una comunicación amplia de la lengua, ¿no? O sea, se limita a lo doméstico.
Eso tiene vínculo con lo escolar, si bien ya hay una actitud muy clara para con la lengua, aún el uso de la lengua no es totalmente académico, ¿no? Digamos, está en ese paso y se tiene que trabajar. Claro, porque los maestros vienen desde, digamos, una escuela castellanizante, si bien muchos tienen, digamos, son bilingües, cada vez unos se han puesto a estudiar. Esto no quiere decir que tengan una habilitación lingüística para enseñar la lengua, sobre todo en un contexto de plurilingüismo, como es el caso de Baja California. Por otra parte, en el caso de los familiares, si bien también hemos tenido pequeñas constancias de que ha aumentado el nivel de escolaridad, sobre todo de las madres, porque son las que atienden, pues a veces no es suficiente como para atender esta cuestión español, la lengua. Porque en algunos casos las madres son monolingües o bien tienen un conocimiento muy precario del español. Digamos, la escuela también ha fracasado en la enseñanza del español en muchas de estas comunidades. Y por último, el comunitario, ¿no? Son comunidades marginadas, a veces no acceden no solamente a los servicios básicos, sino a tener condiciones dignas dentro de la escuela, por mucho que hemos visto que trabajan los maestros, ¿no? Entonces estos contextos yo creo que limitan las expresiones y que si bien tienen buenos resultados, no los deseados en términos de calidad si nos vamos al logro educativo. Más del 50% de estas escuelas están denominadas como focalizadas, ¿no? Por el tipo de aprendizaje que tienen, que yo creo que falta que lo ejemplifique, lo hará en su tesis con los resultados de Planea, porque se tienen los resultados. La cuestión aquí era recabar que ha sido posible por el número de escuelas, que a lo mejor no es posible en Oaxaca, en Hidalgo, por el número de escuelas que tienen, que son los estados con el mayor número de niños y de escuelas, ¿no? Son 4: Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Obviamente las características de aquí es diferente. En Monterrey, que se presenta algo similar, ellos no tienen servicio indígena por parte de la DG, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que habremos que discutir, pero que ya apuntan hacia una caracterización que se sustenta metodológica y teóricamente, pero que obviamente nos permite, aunque es nada más para el servicio indígena, señalar que hay algunas cuestiones en el multigrado general que se presentan de igual manera sin estar atravesadas por esta cuestión de la diversidad o del plurilingüismo, aunque creemos que sí, porque los niños indígenas están en todas las escuelas de México, o sea, no tendría que ser un trabajo solamente del servicio indígena, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Vamos a abrir un buzón de sugerencias por si hay cualquier cosa, ¿no? Pero les agradezco mucho. Y bueno, pues nos despedimos también, que no veo ningún comentario por parte de las redes. Pues hasta la próxima y espero que también sea de manera presencial. Aquí nos vemos. Hasta luego.